Michael Harrison, director ejecutivo de una de las empresas de tecnología más grandes de Chicago, salía de un restaurante de 5 estrellas cuando su mundo se vino abajo. Era imposible. Sarah siempre había dicho que era hija única. Sus padres lo confirmaron en el funeral. No tenía hermanas, y mucho menos una gemela viviendo en la calle. Pero esos ojos marrones, la curva de su sonrisa al agradecerle a alguien una moneda que le lanzaron, incluso la forma en que ladeaba la cabeza cuando creía que era Sarah. Cada rasgo, cada expresión. Papá, ¿por qué lloras? Tommy volvió a tirar de la manga de su padre. Michael ni siquiera notó las lágrimas que le corrían por la cara. 20 años construyendo un imperio empresarial, enfrentándose a los tiburones más grandes de Wall Street, y una simple coincidencia en la calle. La mujer sentada en la acera con la ropa rota y sosteniendo una tarjeta pidiendo ayuda, tenía exactamente la misma cara que Sarah, su esposa que murió de cáncer hace 3 años. Ella no era similar. Era idéntica. Michael sintió que sus piernas se doblaban. Su corazón se aceleró como si fuera a explotar en su pecho. ¿Cómo demonios podía un mendigo tener exactamente la misma cara que la mujer que amaba más que a nada en este mundo? Imposible, susurró, agarrando la mano de su hijo Tommy. Sus ojos no podían apartar la mirada de la mujer que hurgaba lentamente en una bolsa de plástico, completamente ajena a la conmoción que estaba causando a solo unos metros de distancia. Kessa Williams, de 34 años, nunca imaginó que un día alguien la miraría con tanto asombro. A los 15, huyó de su último hogar de acogida abusivo. Desde entonces, las calles de Chicago habían sido su única familia. 20 años de sobrevivir como invisible, siendo empujada, ignorada, tratada como basura humana por personas que ni siquiera la veían como una persona. Pero en ese momento, algo cambió. Un hombre blanco con un traje caro la miró como si hubiera visto un fantasma. Junto a él, un niño rubio la señaló con los ojos muy abiertos. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó el guardia de seguridad del restaurante, al ver a Michael parado como una estatua en medio de la concurrida acera. Michael negó con la cabeza, intentando volver a la realidad. «Papá, mira a mamá». El mendigo negro era igualito a ella. Y el millonario se desmayó. «Papá, esa señora de allá se parece a mamá», gritó el niño de 8 años, tirando con fuerza de la manga del traje de su padre. En la calle, ella era solo Kai, la mujer invisible que dormía en callejones y comía sobras. Michael sacó su celular del bolsillo con manos temblorosas, encontró una foto de Sarah y se la mostró. «¿Conoces a esta mujer?». Kessa miró la pantalla y casi se desmaya. Era como verse con ropa cara y el pelo arreglado. Cada detalle de su rostro era idéntico a lo que veía en el espejo cuando encontraba a uno. «¿Quién? ¿Quién es ella?», preguntó Kessa, con la voz como un susurro atormentado. «Era mi esposa. Murió hace 3 años». Michael se agachó hasta estar a su altura. «Y te ves exactamente igual a ella». En ese momento, mientras cientos de personas pasaban apresuradas por la acera, ajenas a la extraordinaria escena que se desarrollaba ante ellos, 2 vidas estaban a punto de conectar de una manera que ninguno podría haber imaginado. Pero lo que Michael aún no sabía era que algunas verdades son capaces de destruir familias enteras. Si tu corazón se acelera con esta historia imposible, suscríbete al canal porque lo que viene a continuación mostrará cómo un simple encuentro puede revelar secretos que han estado enterrados durante décadas. 3 días después del encuentro imposible, Michael no podía pensar en nada más. «Disculpe». Michael se acercó lentamente, con la voz quebrada. «¿Puedo preguntarle su nombre?». Kessa retrocedió instintivamente. Los hombres ricos que se acercaban a ella en la calle nunca tenían buenas intenciones. «Kessa», respondió en voz baja, dispuesta a correr si era necesario. «Kessa Williams». Abrió los ojos de par en par. ¿Cómo demonios sabía su apellido? Nadie la había llamado por su nombre completo en décadas. Lo había derribado como un castillo de naipes. Kessa notó el movimiento y levantó la vista. Por una fracción de segundo,
Se miraron fijamente. Vio algo en sus ojos que nunca antes había visto en ningún rostro. Un reconocimiento, como si la conociera de alguna forma inimaginable. Mike, esta mujer no tiene familia registrada. No hay ninguna conexión legal con tu esposa. Michael golpeó el escritorio de la oficina con el puño. Eso es. Había contratado a James Michie, el mejor detective privado de Chicago, pero la primera información fue como un puñetazo en el estómago. Keisa Williams, 34 años, sin certificado de nacimiento oficial. Estuvo en 12 hogares de acogida diferentes hasta los 15. Historial de abusos, constantes fugas de la calle desde entonces. James hizo una pausa, observando la expresión de Michael. Generalmente hay un registro de adopción, documentos, algún tipo de pista. No hay nada aquí. Es como si alguien hubiera borrado deliberadamente todo rastro de su existencia. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Margaret Blackwood, la madre de Sarah, recibió una llamada inquietante de su hermana, Ellen. Maggie, necesitas saberlo. Ayer vi a Michael hablando con esa mujer en la calle del centro. La que se parece a ya sabes quién. Ellen susurró al teléfono. ¿Y si descubre lo que hicimos hace 34 años? Margaret cerró los ojos. A los 71 años, creía que el secreto estaba enterrado para siempre. Ellen, prometimos no volver a hablar de ello. Sarah nunca lo supo y Michael nunca debe enterarse. Pero ¿y si lo recuerda? Esto no es casualidad. Mira, ya he visto gemelos separados al nacer. Imposible, James. ¿Viste las fotos que te envié? Son idénticas. ¿Y si alguien encuentra los documentos que no pudimos destruir? Margaret sintió un escalofrío. ¿Qué documentos? Dijiste que lo quemaste todo. Guardé una copia del certificado original. Temía necesitarla más tarde. Lleva 34 años en mi caja fuerte. ¿Estás loca? Ve a buscarla ahora y destruyela inmediatamente. Mientras las dos mujeres conspiraban, Michael dio un paso inesperado. Llevó a Keisa a hacerse una prueba de ADN y le ofreció $1000 solo para que aceptara averiguar si tenía parientes vivos. ¿Por qué haces esto?, preguntó Keisa en el laboratorio, todavía desconfiada, pero conmovida por la genuina amabilidad de Michael. A nadie le importó nunca de dónde vengo. Porque todos merecen saber quiénes son, respondió Michael, cogiendo la mano de su hijo. Y porque algo me dice que tu historia está conectada con la nuestra. Tommy, con la brutal honestidad de un niño, dijo, si eres familia para mamá, eso significa que también lo eres para nosotros, ¿verdad? Los ojos de Keisa se llenaron de lágrimas. Durante 20 años, nadie la había incluido en ningún sitio. Pero Margaret Blackwood no iba a tolerarlo. Al día siguiente, llamó al Dr. Harrison, director de la junta directiva de la empresa de Michael. Richard, necesito hablarte de tu socio. Michael se está comportando de una manera preocupante. Se está relacionando con la gente equivocada y exponiendo a nuestro nieto a situaciones peligrosas. Como responsable de miles de millones e inversiones, creo que debería saberlo. El Dr. Harrison, un conservador y... Solo me preocupa el bienestar de mi nieto y la reputación que Sarah ha forjado para nuestra familia. Esta mujer podría estar manipulándolo, aprovechándose de su parecido con Sarah. Lo que Margaret no sabía era que Michael había instalado dispositivos de grabación en su oficina tras recibir amenazas de la competencia. Toda su conversación con el doctor, un hombre calculador, no le gustó lo que escuchó. Margaret, ¿crees que Michael está cediendo en su juicio? ¿Podría esto afectar a la empresa? Harrison estaba siendo grabado automáticamente. James llamó al día siguiente con un descubrimiento inquietante. Mike, tuve acceso a los viejos archivos de servicios sociales. Hace 34 años, 2 gemelas negras fueron separadas al nacer. Una fue dada en adopción. No hay registro público de quien la adoptó. La otra entró en un hogar de acogida. Y Sarah estaba registrada en ese momento. Aquí es donde se pone interesante.
Sarah Blackwood figura como adoptada informalmente por la familia Blackwood. Sin procedimientos legales, sin documentación oficial. Mike, creo que la familia de tu esposa compró a una de las gemelas y abandonó a la otra. Michael sintió que se le derrumbaba el mundo. Estás diciendo que Margaret y Ellen eligieron a una niña y dejaron morir a su hermana en el sistema. Y lograron mantenerlo en secreto durante 34 años. Esa noche, Michael recibió los resultados que lo cambiarían todo. Mike, tienes que sentarte. La prueba de ADN. Keisa Williams tiene una coincidencia del 99,7% con las muestras genéticas de Sarah. Son hermanas gemelas. El silencio en el teléfono duró una eternidad. Michael miró la foto de la boda en la mesita de noche. Sarah sonreía radiante junto a su madre y su tía Ellen. Las tres mujeres habían guardado un secreto que destruyó una vida y casi le costó otra. James, necesito que lo encuentres todo. Cada documento, cada pago, cada rastro de esta transacción. Y quiero que instales cámaras discretas en la casa de Margaret. Si aún tiene pruebas ocultas, las encontraremos. Mike, eso podría considerarse invasión de la privacidad. Separaron a dos hermanas gemelas, James. Condenaron a una niña inocente a 20 años en la calle mientras criaban a la otra con lujo. Eso no es invasión de la privacidad. Eso es justicia. Mientras Keisa dormía en su primera cama limpia en décadas, no tenía ni idea de que su vida estaba a punto de cambiar. Pero tampoco Machine Translated by Google haría lo que fuera por mantener sus secretos enterrados, incluso intentar eliminarla definitivamente de la vida de Michael. Lo que Margaret nunca imaginó fue que cada uno de sus intentos por mantener alejada a Keisa sería documentado, grabado y archivado. La red de mentiras que había tejido durante 34 años estaba a punto de desmoronarse de forma espectacular. Una semana después, Michael organizó una cena en casa de Margaret. Creyó que por fin lo había alejado de Keisa gracias al Dr. Harrison, quien ya lo presionaba para que se distanciara de la vergonzosa situación y protegiera a la empresa. Cariño, me alegra mucho que hayas entrado en razón. Margaret sonrió falsamente, sirviendo vino en la elegante sala de estar, donde fotos de Sarah decoraban cada mesa. Esa mujer estaba claramente perturbada, intentando aprovecharse de tu dolor. Tienes razón, Margaret. Necesito proteger a mi familia. Michael hizo una pausa dramática, observando cómo sus hombros se relajaban con alivio. Por eso traje algunas cosas para mostrarte. Colocó una tableta en la mesa de centro y pulsó el botón de reproducción. La voz de Margaret resonó por la habitación con una claridad cristalina. ¿Y si se entera de lo que hicimos hace 34 años? La copa de vino se le resbaló de la mano a Margaret, haciéndose añicos en el suelo de mármol. Ellen, que estaba de visita, palideció. ¿Cómo lo hiciste?, susurró Margaret, con las manos temblando incontrolablemente. Escucha esto. Las grabadoras de mi oficina captaron no solo una, sino 4 conversaciones tuyas conspirando contra Keisa. Michael deslizó el dedo por la pantalla metódicamente. Pero espera, hay más. Reprodujo otra grabación. La voz de Ellen decía: guardé una copia del certificado original. Ha estado en mi caja fuerte durante 34 años. Ellen se levantó bruscamente, tirando su silla. Margaret, dijiste que nunca lo descubriría. James no solo encontró los registros de pago. Margaret, encontró todos los documentos que escondiste. Michael abrió una carpeta y esparció papeles por la mesa. $15,000 por adelantado para el director del orfanato. Otros 5,000 por falsificar documentos. 3 renovaciones del acuerdo de silencio. Y entonces sacó un papel amarillento. El certificado de nacimiento original, donde aparecían las gemelas Sarah y Keisa Williams. Margaret intentó arrebatarle los documentos, pero Michael fue más rápido. No, no, no. Ahora es el momento de que escuches la verdad que has estado ocultando durante 34 años.
Michael, tú. Margaret miró desesperada a las cámaras, dándose cuenta de que su reputación de décadas estaba siendo destruida en vivo por televisión. Íbamos a recuperarla cuando nuestra situación mejorara. Mentiras, interrumpió James, sacando más documentos. Renovaste el acuerdo de confidencialidad 3 veces en 1995, 2001 y 2007. Pagaste un total de 45,000 pesos a lo largo de los años para asegurarte de que Kesa nunca fuera encontrada, incluso cuando se escapó a los 15 años y vivía en las calles. Ellen se desplomó en el sofá, llorando histéricamente. Margaret, te dije que pararas. Te dije que era demasiado cruel, pero tenías miedo de que apareciera y arruinara nuestra vida. Cállate, Ellen. Margaret gritó, perdiendo por completo la compostura que había mantenido durante 71 años. Michael se volvió hacia las cámaras. Quiero que todos vean quién es realmente Margaret Blackwood. Una mujer que compró un niño, abandonó a otro y pagó durante décadas para mantener este crimen en secreto. Kesa se acercó a Margaret, con su dignidad inquebrantable incluso después de tanta humillación. Mientras Sara crecía en mansiones, asistía a escuelas privadas y tenía todo lo que quería, yo dormía en callejones, buscaba comida en la basura y me golpeaban por... No entiendo la presión que teníamos. Ellen intentó justificarse. Lo entiendo perfectamente. 2 mujeres blancas de clase media decidieron jugar a ser Dios con las vidas de 2 niños negros. Eligieron cuál merecía privilegios y cuál merecía morir en las calles. En ese momento, sonó el timbre. Michael abrió la puerta y entró Kesa, seguida de James, 3 reporteros de televisión local y 2 abogados de derechos civiles. Sorpresa, Margaret. Kesa merece escuchar la verdad de tu propia boca, y el mundo también. Las cámaras ya estaban grabando, transmitiendo en vivo a miles de espectadores. Margaret se quedó atónita, dándose cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. No pueden hacernos esto. Criamos a Sara con amor. Le dimos una buena vida. Amor. Kesa habló por primera vez, su voz cortando el aire como una cuchilla afilada. ¿Llamas amor comprar un niño como un objeto? ¿Condenar a su hermana a vivir como un animal durante 20 años? La reportera principal se acercó con su micrófono. La señora Blackwood, a nuestros espectadores les gustaría saber. ¿Cómo se justifica separar a 2 hermanas gemelas y condenar a una de ellas a una vida de miseria? En ese momento, sonó el teléfono de Michael. Era el doctor Harrison. Michael contestó con el altavoz para que todos pudieran oír. Michael, acabo de ver la transmisión en vivo. La compañía quiere declarar oficialmente que Margaret Blackwood tiene prohibida permanentemente cualquier participación en el negocio familiar de los Harrison. Sus intentos de manipulación han sido descubiertos y documentados. Tienes todo nuestro apoyo. El rostro de Margaret palideció. En cuestión de minutos, había perdido su reputación, su influencia sobre Michael, el acceso a su nieto y, ahora, incluso cualquier conexión financiera con el imperio que Sara había ayudado a construir. Las cámaras capturaron cada segundo de su colapso total. Los comentarios en vivo ya eran cientos, con personas expresando su indignación por la crueldad cometida contra Kesa. Me han destruido, susurró Margaret, mirando a su alrededor, una habitación que ya no parecía suya. No, respondió Kesa con una calma devastadora. Se destruyeron a sí mismos. Simplemente sobreviví. Mientras Margaret y Ellen eran escoltadas fuera de sus casas por abogados que ya preparaban cargos penales por tráfico infantil y falsificación de documentos, una pregunta persistía. ¿Cómo reaccionaría Tommy al descubrir que tenía una tía que le habían ocultado deliberadamente? ¿Sería posible que Michael y Kesa construyeran una verdadera familia sobre los restos de tantas décadas de mentiras y crueldad? 6 meses después de la transmisión en vivo que destrozó a Margaret Blackwood, Kesa Williams estaba irreconocible. No solo físicamente, aunque la atención médica, una nutrición adecuada y un lugar seguro para dormir habían transformado por completo su apariencia, sino principalmente su postura y confianza.
existiendo, y lo sabías. Siempre lo supiste. Margaret intentó una última estratagema desesperada. Kesa, podemos hablar en privado. Puedo compensarte económicamente. ¿Compensarte? Kesa rió con amargura. ¿Crees que el dinero puede borrar 20 años de hambre, de frío, de ser tratada como basura humana? No quiero tu dinero sucio. Quiero que el mundo sepa quién eres realmente. Kesa, ¿vienes a mi presentación escolar?, preguntó Tommy mientras desayunaban en la casa que Michael había comprado para que los tres vivieran juntos. No me la perdería por nada del mundo, respondió ella, ajustándole la corbata al niño. Tu madre, Sarah, estaría orgullosa de ver cómo. Qué valiente y amable has crecido. La Fundación Sarah y Kesa Williams se había convertido en una de las organizaciones de asistencia a personas sin hogar más grandes de Chicago. En tan solo 6 meses, había rescatado a 847 personas de la calle, reunido a 23 familias separadas por el sistema y creado el primer programa nacional para localizar a hermanos perdidos. Kesa no solo era la directora ejecutiva, sino también la principal defensora de los derechos de las personas invisibles de la sociedad. Señora Williams, dijo la asistente al entrar en la elegante oficina con vistas a la ciudad. CNN ha confirmado la entrevista para mañana. Quieren hablar sobre el proyecto de ley que se está votando en el Congreso y se han recibido más donaciones, que ascienden a $2,3 millones, solo esta semana. El proyecto de ley de Kesa, que obligaba a las agencias de adopción a mantener registros permanentes y accesibles de los hermanos separados, había obtenido el apoyo de 43 senadores después de que su historia se hiciera viral internacionalmente. 3 empresas multinacionales le habían ofrecido contratos de consultoría para desarrollar programas de responsabilidad social. Forbes la incluyó en su lista de los 40 menores de 40 como la activista más influyente del año. Universidades desde Harvard hasta Oxford la invitaron a hablar sobre resiliencia y transformación social. Mientras tanto, Margaret Blackwood se enfrentó a su tercera audiencia penal en la Penitenciaría Estatal de Illinois. El escándalo había destrozado por completo su vida. Amigos de décadas la habían rechazado. Su iglesia la había expulsado. Su casa había sido subastada para pagar multas. Incluso Ellen se había mudado a otro estado, se había cambiado de nombre y había negado cualquier relación. Margaret Blackwood le dijo al juez: además de los 5 años de prisión ya sentenciados, ha sido declarada culpable de nuevos delitos descubiertos durante la investigación: evasión fiscal, lavado de dinero y crimen organizado. La nueva sentencia es de 15 años adicionales sin posibilidad de libertad condicional. Los periodistas que llenaban la sala registraron cada segundo de su caída final. Margaret, ahora demacrada y con el pelo rojizo, se parecía poco a la poderosa mujer que había controlado destinos durante décadas. En primera fila, Michael y Kesa observaban en silencio. No había alegría en la venganza, solo la silenciosa satisfacción de ver que se hacía justicia después de 34 años. Se ve tan pequeña ahora, le susurró Kesa a Michael. El mal siempre parece más pequeño cuando pierde su poder de causar daño, dijo. Preguntó Tommy de repente, deteniéndose a medio bocado. ¿Puedo llamar a la tía Kesa, mi segunda mamá? Kesa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Después de 34 años creyéndose indeseada y descartable, por fin tenía una familia que la había elegido de nuevo. Claro que puedes, cariño, respondió, abrazando al niño que se había convertido en el hijo que nunca pensó que tendría. Un año después, Kesa recibió el premio a la heroína del año de Chicago en una ceremonia televisada a nivel nacional. En su discurso, que se volvería viral con más de 50 millones de visualizaciones, dijo que Margaret Blackwood creía que podía decidir qué hijo merecía amor y cuál merecía abandono. Ser comprado, controlado o destruido por el prejuicio. Hoy, tengo una familia que me ama no por obligación, sino porque elige amarme por la persona en la que me he convertido, no por la persona que ella intentó impedir que fuera. El público se puso de pie para una ovación que duró 4 minutos.
Margaret observaba desde la prisión en un pequeño televisor en la cafetería, y finalmente comprendió la magnitud no solo de lo que había perdido, sino del potencial humano que había intentado desperdiciar. Tommy creció sabiendo que la familia se construye con decisiones diarias de amor, no solo con sangre. Ella creía que su riqueza y privilegios le daban el derecho de jugar a ser Dios con vidas humanas. Pero lo que no entendía es que el amor verdadero no puede. Respondió. Esa noche, los tres cenaron juntos, como lo hacían religiosamente. Tommy contó con entusiasmo su clase de historia, donde había presentado su proyecto, Familias perdidas y encontradas. Inspirada por la historia de su propia familia, Kesa ayudó pacientemente con la tarea de matemáticas usando métodos que había aprendido en las clases nocturnas que tomaba para completar su educación. Michael observó la escena, todavía asombrado de cómo la mayor tragedia de sus vidas se había convertido en el mayor milagro. Papá, Michael aprendió que a veces perdemos algo preciado para encontrar algo aún más valioso. Y Kesa descubrió que ser invisible durante 20 años la preparó para usar su voz con aún más fuerza cuando finalmente fue escuchada. La mejor venganza contra quienes intentan borrarnos, dijo Kesa en su última entrevista, es brillar con tanta fuerza que todo el mundo nos vea. Margaret intentó condenarme a la invisibilidad, pero terminó brindándome la plataforma para ayudar a miles de otras personas invisibles. La gente se deja ver. Intentó romperme el alma, pero solo me mostró de qué pasta estaba hecha. Hoy, 5 años después, la historia de Kesa se estudia en las facultades de Derecho como ejemplo de cómo el sistema puede fallar, pero también de cómo la verdad siempre encuentra un camino hacia la luz. Su fundación ha transformado más de 15.000 vidas. El proyecto de ley que lleva su nombre se ha aprobado en 47 estados. Margaret aprendió demasiado tarde que intentar controlar el destino de niños inocentes no solo es cruel, sino que es una forma garantizada de destruir su propia alma. Mientras tanto, Kesa ha convertido su dolor en propósito, su rechazo en aceptación global y su invisibilidad en una luz que ilumina el camino de miles. Si esta historia de familia, justicia y superación de adversidades te ha tocado el corazón, suscríbete al canal para más historias que demuestran que nuestra mayor fortaleza no viene de donde nacemos, sino de cómo elegimos transformar nuestras experiencias más dolorosas en combustible para iluminar el mundo y reescribir no solo nuestra propia historia, sino la historia de todos aquellos que aún viven en las sombras, esperando su oportunidad de brillar.